del pacto. Lo que queremos decir es que en el pacto, uno de los instrumentos claves es la fe, la confianza. ¿La confianza en qué? La confianza en las promesas de Dios. La confianza en lo que Dios te dijo. Porque en el pacto Dios te dice, tú lo perdiste todo, lo destruiste todo, lo acabaste todo. Tú mereces morir porque te separaste de mí, que soy la fuente de la vida. Pero yo vengo y te salvo, te redimo, te rescato, te restauro, te hago de nuevo, yo te salvo. Y te salvo por gracia, gracia de la palabra gratis. No pagas nada, no haces nada, solo aceptas. Tu parte es aceptar, pero ese aceptar no es un aceptar pasivo, es un aceptar activo. Quiere decir, la evidencia de que tú aceptas que yo te salvo por gracia es que vas a andar en mis caminos, vas a obedecer mis consejos, vas a seguir mis instrucciones. Entonces, queridos, nosotros tenemos que entender que no somos salvos por obras. No es nuestro buen comportamiento, nuestra buena conducta que nos salva. Somos salvos únicamente por la gracia. Pero tenemos que creer, tenemos que ejercitar la fe. Todo lo de bueno que viene para nosotros viene de la cruz del Calvario. Por eso vamos a empezar leyendo Gálatas 6:14. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo no era un hombre cualquiera, era un hombre bien instruido, era un hombre culto, era un tremendo predicador, filósofo, había sido educado a los pies de los mejores maestros judíos y también de los mejores maestros de la cultura romana, porque era ciudadano judío y ciudadano romano. Y aunque Pablo, como nosotros, era un ser humano pecador, sujeto a flaquezas propias de la humanidad, Pablo, nadie puede negar que vivió una vida de comunión extraordinaria con Dios. Y en algún momento, escribiendo a los filipenses, dijo, pero para mí todo lo que yo he conseguido lo considero basura para ganar a Cristo. Y ahora en el texto de hoy, él dice, lejos de mí esté el gloriarme en cualquier cosa que yo haya hecho, que yo haya conseguido. Todo lo que yo hice, prediqué, planté iglesias, hice evangelismo, llevé muchas personas para Cristo, pero todo eso no me vale de nada para la salvación, porque yo me glorío solamente en la cruz de Cristo, porque en la cruz el Señor Jesucristo derramó su vida por mí. Eso es lo que Pablo dice. Y queridos, nosotros también no podemos confiar en nuestras buenas obras para efecto de la salvación. Nuestros títulos universitarios, las obras de caridad, las buenas obras que hagamos, guardar los mandamientos, guardar el sábado, todas esas son obras que evidencian nuestra aceptación de la salvación por gracia, pero que no nos ganan la salvación, porque la salvación es gratis, únicamente por la misericordia de Dios. Ahora mira lo que Pablo dice, porque quiero colocar en la tela nuevamente el texto. Dice, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, no te atrevas a decir que has aceptado la salvación por la gracia si el mundo no ha sido crucificado para ti y tú para el mundo. En otras palabras, no te atrevas a decir que crees en la salvación por la gracia si tú estás andando en tus propios caminos y no en los caminos de Dios. Si estás haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Pastor, ¿y cómo sabré cuál es la voluntad de Dios? Pues abre la palabra de Dios y simplemente sigue las instrucciones divinas. No discutas con Dios, no quieras corregirle a Dios, no le añadas a la palabra de Dios nada. No le quites nada de la palabra de Dios. Humíllate ante el Señor y obedece sus instrucciones divinas.
Sin Cristo, querido, pues estaríamos perdidos. Estaríamos irremediablemente condenados a la perdición. Por eso entramos ahora a hablar del pacto y el sacrificio, lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario. ¿Por qué decimos que fuimos rescatados por Él? Bueno, para esto tenemos que leer Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados, piensa en esta palabra, rescatados de vuestra vana manera de vivir, una vida sin sentido, la cual recibisteis de vuestros padres. Quiere decir que esa vana manera de vivir venía como herencia de los padres. Fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a pensar en la palabra rescatado. Hoy día vivimos días de mucha violencia. Yo por lo menos vivo en el Brasil, un país de mucho secuestro. Secuestran al hijo de una persona rica, piden $500,000 y a veces no necesita ser rico, a veces secuestran al hijo de una familia de clase media, media baja inclusive, llaman por teléfono, quiere decir no secuestran, sino que el hijo está en la escuela, pero los ladrones llaman al papá y hacen gritar a un niño: ¡ay, papito, papito! Y entonces el secuestrador dice: mira, tenemos aquí a tu hijo, y si no nos traes $1,000, lo matamos. Ahí el padre sale buscando desesperado los $1,000, va y paga, y el niño está en la escuela estudiando tranquilamente. Quiere decir, la humanidad inventa cada cosa terrible. Pero ese padre pagó $1,000 de rescate por su hijo. $1,000 de rescate por su hijo. Oh, querido, tú y yo habíamos sido secuestrados por el diablo. El diablo nos tenía el pie en la garganta, contra el suelo, muriendo, asfixiados, destruidos, nuestra vida acabada, familia, hijos, vida profesional, financiera, perdidos. Pero entonces Jesús le dice al diablo: devuélvemelo, es mi hijo, yo lo crié, él no te pertenece. Y el diablo dice: tú lo creaste, pero él se vino a mi lado por voluntad propia. Él te abandonó y se vino para aquí porque él quiso, y ahora es mío. Así como tú eres la fuente de la vida, yo soy la muerte. Y él entró a mi territorio, al territorio de la muerte. Y eso tú lo dices en la Escritura, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces él va a morir. Ahora, si tú quieres al ser humano de vuelta, yo te cobro un rescate. Paga un rescate. Yo te cobro un rescate. Paga un rescate. ¿Y cuál es el precio? No es oro ni plata. Él murió, él pecó, tiene que morir. ¿Quieres que te lo devuelva? Tú tienes que morir. Y fue eso lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dejó todo y vino a este mundo a morir, a derramar su sangre, su vida, para salvar al ser humano. Por eso, querido, cuando alguien te hace sentir mal, te hace sentir como que no vales, eres feo, eres bonito, gordo, flaco, alto, bajo, con cabello, sin cabello, amarillo, rojo, blanco, negro, no te importa. Has nacido en el interior de las montañas del Perú, has nacido en la capital de Alemania, con ojos azules, con ojos negros, eso no interesa. Tu valor no se determina por lo que la sociedad dice. Tu valor no se determina por un título universitario, ni por tu saldo bancario. Tu valor se determina porque Jesús derramó su vida en la cruz del Calvario por amor a ti. Eso es lo que determina tu valor. Ahora, pastor, ¿cómo puedo creer en esto? Pues tienes que creer por la fe. ¿Qué cosa es fe? Fe es confianza. Tienes que confiar en Dios. Porque el otro día yo encontré un joven que me dice: pastor, pero nosotros a veces los adventistas decimos, sí, hay que creer en la Biblia, hay que creer en lo que Dios dice, pero ¿por qué no reflexionamos un poco
¿Por qué no pensamos con más profundidad en este asunto? Es interesante porque ese mismo muchacho sale a la calle, un amigo le dice una cosa, ya cree. Ahí el otro le dice otra cosa, ya cree. El otro le dice otra cosa, cree. Entra a las redes sociales, cree. Pero lo que la palabra de Dios dice, ahí no cree. Ahí tiene que reflexionar, tiene que pensar con profundidad. Le llega en el WhatsApp un chisme, ya lo pasa para aquí, lo pasa a todos, lo comparte por aquí, por allá. Cuando se trata de la palabra de Dios, hay que reflexionar, hay que pensar. Pues querido, reflexiona todo lo que tú quieras. Piensa todo lo que tú quieras, hijo mío. Pero hay una cosa, cuando llega la noche y no puedes dormir, cuando te sientes desesperado y vacío, cuando sientes que las cosas no salen bien, tienes que caer en la conciencia de que estás vacío porque estás lejos de Dios, porque necesitas devolverte a Dios. Y cuando viene tu pasado a atormentarte diciendo, ya Dios no me va a recibir porque me he ido demasiado lejos, porque pastor, usted no sabe lo que he hecho. No me importa lo que hayas hecho. Importa que Jesucristo en la cruz del Calvario derramó su sangre para salvarte de todos tus pecados. Todo pecado le será perdonado al ser humano, todo, el peor de los pecados. Tú puedes ir al Señor Jesucristo, pero tienes que ir con fe, tienes que ir con confianza, creyendo que Dios existe y que te ama. Es por eso que Juan dice algo interesante. Mira lo que dice 1 Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. El que tiene al Hijo, ahora yo te pregunto haciendo un paréntesis, ¿tú tienes al Hijo? El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Todo es un asunto de fe, de creer. Tienes que creer en el Hijo de Dios. Tienes que creer que lo que la palabra de Dios te dice, que estás perdonado de tus pecados porque el Señor Jesús ya pagó el precio de tus pecados, eso es verdad. El Señor no pagó tu rescate con oro ni con plata, pagó con su propia vida. Estás salvo. Si quieres permanecer en los brazos del enemigo es porque quieres, ya no es porque él te detiene. Nada te detiene porque tu precio, el precio de tu rescate ya fue pagado. Ahora, la fe no es un asunto solo del Nuevo Testamento. Abraham es llamado el padre de la fe. Quiere decir, la salvación en el Antiguo Testamento era por gracia, por medio de la fe. Y la salvación en el Nuevo Testamento también es por gracia, por medio de la fe, es decir, por confiar en Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó? Abraham. ¿Y qué es creer? Ejercitar fe. Quiere decir que Abraham ejercitó la fe y esto le fue contado por justicia. Esta es la tercera y la cuarta parte que estoy analizando todo junto. En el Antiguo Testamento la salvación era por la fe en la gracia de Dios, en la gracia de Jesucristo. Pero si Jesucristo todavía no había venido, sí, pero los corderitos sacrificados cada día simbolizaban al Cordero de Dios que un día vendría. La salvación era solo por gracia, pero tenías que creer, tenías que ejercitar la fe en la gracia redentora del Señor Jesucristo. Y Abraham creyó en la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, a una tierra que yo te mostraré, Abraham no vio la tierra, pero salió. Cuando Dios le dijo que Abraham tendría un hijo, y él ya tenía casi 100 años, él creyó que su esposa con 90 años quedaría embarazada. Él creyó. Porque la fe te lleva a creer en la palabra de Dios, aunque no comprendas, aunque no entiendas. Ahora, si tú pudieses ver el resultado final, ¿qué necesidad habría de fe? Eso ya no sería salvación por la fe.
Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, aquí nace la justificación por la fe y de eso quiero hablar ahora. ¿Qué cosa es justificación por la fe? Cuando tú vas a Jesús, cuando tú crees en Jesús, mira lo que dice Gálatas 5:21. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese que no conoció pecado? Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Jesucristo fue hecho pecado. ¿Por qué en la cruz del Calvario Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él cargaba en la cruz del Calvario el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, de todas las edades. En Él estaba, Él era el pecado, y el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Por eso Él se sentía abandonado, se sentía separado de Dios. En la cruz Él estaba pagando todos nuestros pecados. Pero ahora, ¿qué hace? Si nosotros creemos en Él, si nosotros ejercitamos fe en Él, nuestra fe nos es contada por justicia. Y lo que Pablo aquí dice no es que cuando vamos a Él somos justificados, sino que somos hechos justicia de Dios. No se nos da solo la justicia, sino que nos transformamos en la propia justicia. Ahora te voy a hacer una ilustración. Nuestra vida de pecado es así, mira. Está toda manchada, sucia, garabatos, hemos arruinado. Pero la vida de Jesús es blanca, porque Él vino al mundo en la persona de Jesucristo, se hizo carne, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nuestra vida es así, toda llena de pecado. Ahora, ¿qué hace Jesús? Cuando tú vas a Él, cuando tú crees en esta promesa divina, entonces Jesús viene. Y ahora delante de los ojos de Dios, tu vida es la vida de Jesús, sin pecado. No hay un solo pecado en tu vida. Pero para que tú estés justificado en Cristo, para que tu vida sea inmaculada delante de Dios, tú tienes que estar permanentemente en Cristo. Por eso Pablo dice que Él se escondía en Cristo. Porque cuando tú estás aquí, tu vida está toda manchada de pecado. Tienes que esconderte en Cristo. Pero si tú te separas de Jesús, tu vida vuelve a ser una vida de pecado. Esto es justificación por la fe. Tú no haces nada de bueno, tú solo crees, pero cuando crees, Cristo cubre tu vida llena de pecado con su justicia. Ahora, ¿y las manchas que hay aquí atrás? En el proceso de la santificación, mientras vas caminando con Jesús para todo lado, tu vida está escondida aquí atrás de Jesús, tú vas caminando por Él, pero su justicia inmaculada va pasando a tu vida. Y entonces, de repente, cuando Cristo venga, tu vida ahora sí va a ser por toda la eternidad inmaculada. Mientras estés en esa tierra, necesitas permanentemente estar escondido en Cristo. Ahora, querido, eso nos lleva a la última parte de la lección, descansar en las promesas de Dios. Y mira lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, vas a Cristo, te escondes en Cristo, estás justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que tener paz. Por eso cuando un cristiano vive agitado en la iglesia, todo nervioso, va a la iglesia, mira cómo está la ropa del hermano, cómo está el cabello del hermano, qué es que el otro está comiendo. Ay, no, que no se puede esto, que esto está mal, que esto es pecado. Me disculpa, querido, tú nunca has sido justificado. Porque si hubieras sido justificado, tu vida estaría llena de paz. Entrarías a la iglesia con una sonrisa. Tu vida sería una fuente de inspiración. Nadie tendría miedo de ti. Todos te admirarían y te respetarían, porque tu vida está llena de paz.
Sigo leyendo el texto. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia